Ahora sí. Como no es material peligroso, entonces pueden utilizar vasitos de vidrio de los mismos que ocupan en su casa, cucharas, igual todo el material puede ser lo que ocupan en su cocina, no hay ningún riesgo porque no es ningún material peligroso, a menos que el cloro sea muy concentrado, pero el cloro pues de por sí lo usamos para la limpieza, entonces mientras no sea muy concentrado pues no es un material tóxico, ¿de acuerdo? Van a ocupar recipientes de plástico para guardar su indicador si es que no lo ocupan en el momento, porque si lo ocupan en ese momento, pues tampoco necesitan almacenarlo. Algunos recipientes, 7 recipientes para realizar sus mezclas. Muy bien, sí, Magdalena, con Jamaica funciona. Sí, muy bien, se puede sustituir. Las etiquetas o papelitos, a lo mejor si no tienen etiquetas, pues nada más un papelito para ponerle nombre a cada muestra para que sepa yo de qué están, con qué están trabajando. Y pues una cámara para tomar sus fotos, ¿no? Entonces, en realidad es material muy sencillo. Lo que más tienen problema, pues, es la col. Eh, en general, pues lo que van a hacer, pues es algo muy fácil. Primero van a preparar ahora sí que un tipo, tecito, una agüita de la col. Entonces vamos a preparar este, esta col hirviendo, vamos a hervir la col y se van a obtener un jugo morado. Entonces, obviamente, a partir de hervir la col con este procedimiento, entonces vamos a obtener el col, el jugo y el juguito morado. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, ese juguito morado, pues es lo que me va a funcionar como indicador. Entonces, el indicador es el jugo que me sale a partir de hervir la col morada. En el caso de que sustituyan la col morada, pues entonces les saldrá de la jamaica o de la cebolla o de lo que ustedes consigan. Ajá. Ese va a ser el indicador. Entonces, ¿qué es un indicador? Pues un indicador es una sustancia química que cambia de color dependiendo el pH en el que se encuentra. Entonces, a ver, es que están entrando y tengo que darles acceso. Ajá. Entonces, ese indicador va a cambiar de color. Ahorita, por ejemplo, ahorita que sale después de hervir a la col morada, pues va a ser de color morado. Ajá. Pero cuando ustedes lo pongan en contacto con las sustancias, entonces ese indicador va a cambiar de color, lo que me está indicando precisamente que ahí hay un cambio de pH. Ujú. Bueno, entonces van a preparar su indicador procurando seguir los pasos que dice aquí. Primero lo dejan reposar una media hora. Después hierven su col morada en agua hirviendo, la dejan 15 minutos, la dejan enfriar, la filtran y ya posteriormente que esté filtrada, es decir, ya está colada, ya nada más tienen el jugo morado, ya pueden usar ese jugo. Lo demás se desecha porque ya no tiene utilidad. Y ese líquido lo pueden guardar en el refrigerador durante 30 minutos y ya posteriormente ya lo utilizan. Si lo van a hacer un día antes, también lo pueden hacer. Entonces, a lo mejor un día antes hacen su solución indicadora de col. Si no lo pueden hacer en ese mismo momento, lo guardan y ya lo pueden usar al otro día. Ujú. Dice que se guarde en un recipiente oscuro porque el color pierde sus propiedades con el sol. Pero bueno, pues estamos suponiendo que si lo guardan en el refri, pues no va a estar en contacto directo con el sol, entonces no hay mayor problema. Entonces, si no consiguen un envase color ámbar o oscuro, no hay problema. Ajá, en cualquier recipiente que ustedes lo tengan, ahí lo guardan. Ujú. Ya después de los 30 minutos ya lo pueden ocupar. Ujú. Después van a utilizar cada uno de sus muestras, vinagre, leche, jugo de limón, refresco, detergente, leche de magnesia y cloro. En las instrucciones se les olvidó poner el cloro. Por eso, si ustedes cuentan, nada más son 7 en las instrucciones. Aquí yo tengo 8 porque yo agregué el cloro. Entonces, porque ahí en las instrucciones lo omitieron. Entonces vamos a considerarlo. Por eso yo lo estoy considerando como uno más. Ajá, entonces son 8 en realidad. Entonces son 7 muestras, son 7 sustancias desde el vinagre hasta el cloro más una en donde se va a ocupar solamente agua. Ajá. ¿Para qué se ocupa agua? En química, eso se llaman blancos, ajá, o se llaman controles. Entonces, los controles, el agua me va a funcionar como un control. Esto significa, me va a mostrar que está bien hecha mi solución. Entonces, cuando ustedes pongan en contacto la solución que les tiene que quedar moradita si es que usaron col, o roja si es que usaron jamaica,
dependiendo del color de lo que vayan a utilizar. El agua me va a servir como control, por eso cuando ustedes pongan en contacto su solución indicadora con agua, pues va a quedar del mismo color del que estaba, ¿no? Ya sea morada o roja. Y entonces van a empezar a ver las diferencias de colores, cuando ustedes pongan la solución ahí. Entonces, ¿cómo se va a ver? Entonces ustedes van a mezclar una cucharadita de su muestra, es decir, de su refresco, de su vinagre, de su jugo de limón, de todas las muestras que están pidiendo. Van a disolverla con una cucharadita de agua y después de la cucharadita de agua le ponen una cucharada de su indicador morado. Cuando está en contacto el indicador con el color morado, lo que va a hacer es que va a virar de color. Esto se llama viraje. Hay un viraje, eso quiere decir que hay un cambio de color y van a observar una gama de colores distintos. Entonces, dependiendo de la solución que ustedes tengan ahí, por ejemplo, si tienen el vinagre es un ácido, entonces se va a poner de un color. Nada más, de todo sería una cucharada, Leti, una cucharada, si es cloro líquido. Si es cloro en gel, sí, una gotita, porque ese viene muy, muy concentrado. Si es muy molesto irrita el olfato y eso pueden usar menos, con media cucharadita, son cucharaditas cafeteras, de por sí es muy poquito. Entonces, es una cantidad muy pequeña. Y si es gel, sí es una gotita o menos, porque si viene muy concentrado. Les va a quedar una coloración así y entonces los colores les van a indicar el pH. Para eso sirven los indicadores. Entonces, cuando ustedes tengan ya los colores, obviamente aquí cada frasquito va a tener su etiqueta, porque con la etiqueta van a saber si es vinagre, si es limón, si es leche de magnesia, si es leche. Va a tener la etiqueta para que sepan, si no, no van a saber qué es. Ya que tengan eso, lo van a comparar con esta, ahorita me regreso, lo van a comparar con esta barra que viene en sus instrucciones. Entonces en la barra se muestran los colores de más o menos el pH que ustedes van a tener con respecto a los colores que ustedes están observando. El color te da una idea del pH. No es exactamente, no es exacto porque no es una medición exacta como se hace en un laboratorio. Es una medición casera, pero les va a dar algo cercano. Entonces ustedes los colores que tengan ahí en sus soluciones las van a comparar acá. Por ejemplo, si obtuvieron un rosita, ¿no? Por ejemplo, como este rosita que está acá, ¿no? El segundo de derecha a izquierda, tienen un rosita, pues buscan el rosita a quien se parece más, ¿no? Entonces, bueno, pues se parece más al 4. Entonces, pues significa que tiene un pH aproximadamente de 4. Cuando tienen pH de 4, significa que están abajo de 7, significan que son ácidos. Ahorita les voy a explicar la parte de los ácidos, la parte de la escala de pH. Entonces, ustedes van a buscar el color y van a buscar a qué color se parece más y entonces le van a dar un número de acuerdo al color que está en la escala. Esta escala está en sus instrucciones, ahí mismo en la plataforma. En eso consiste el experimento, todos con fotografías porque todo debe de tener una evidencia de que se realizó. ¿Ok? Ahora, ya que tengan el experimento, entonces ahora sí hacen el reporte. El reporte pues lleva una portada, lleva un índice, el índice pues es el listado de lo que contiene el documento, una introducción, en la introducción brevemente van a explicar el contenido del documento, es decir, van a decir, se realizó una práctica para determinar el pH en soluciones, en sustancias caseras, el pH es una escala que nos permite determinar acidez, basicidad, etcétera, ¿no? Muy, muy breve, que es lo que van a hacer que van a presentar en ese reporte, de media cuartilla aproximadamente, con eso es suficiente. Después van a poner ya el cuerpo como tal del informe, ya la parte principal del informe. Ahí van a explicar qué son los ácidos y las bases, el pH y qué son las teorías de Brosten y Lowry y el modelo de Arrhenius. También lo vamos a explicar ahorita. Van a darle un objetivo de la práctica, es decir, para qué están haciendo esa práctica. Van a hacer una lista de materiales desde los materiales líquidos hasta los materiales que van a utilizar. Y los materiales pues están aquí. Los mismos que ya mencionamos pues son estos, ¿no? Vinagre, leche, jugo, etcétera, los vasitos, los recipientes, la cámara, esos son los materiales que van a usar. A ver, déjenme aceptar a alguien tantito. Ya.
Una hoja, no, nada más, conforme vayas explicando, le vayas poniendo subtítulos para que en el subtítulo se vaya viendo, que vas explicando, está bien, no, no tiene que ser una hoja porque el objetivo, por ejemplo, es muy cortito. Entonces, ni modo que utilices nada más una hoja. Entonces, nada más ponle subtítulo objetivo y yo ya sé que me estás ahí dando el objetivo, ¿ok? El listado de material, sí, de nada. Explicas el proceso que hiciste y vas a poner fotografías. Entonces, hay que poner fotos porque la foto es la evidencia de que trabajaron. Ajá. Sobre todo, les puede quedar una foto así. Ajá. Ponen todos sus vasitos juntos, le toman una sola foto y en una sola foto se ve todo. Ajá, no es necesario que tomen una por una o que estén tomando muchas, entonces con una es suficiente. Ajá, muy bien. Después van a responder estas preguntas. ¿Qué pasa cuando las mezclan con agua? ¿Qué pasa cuando mezclan las sustancias con agua? Si observan algún cambio. Y van a también, después la segunda pregunta es qué va a pasar cuando adicionan el indicador. Acuérdense que el indicador es lo que prepararon con col morada o con los otros sustitutos, dependiendo si utilizaron otros sustitutos. Uh-huh. Esto ya lo habíamos explicado, comparan con la escala de pH a qué color se me parece más y eligen el color que se pareció de cada sustancia, porque cada sustancia les va a dar un color distinto. Entonces, de cada sustancia van a ver a qué pH se acerca más. Y les sugiero que a lo mejor hagan una tablita. Esto es una sugerencia, no es no está como tal en las instrucciones. Les sugiero que muestren una tablita en donde pongan la sustancia, el color que obtuvieron, el pH probable, ¿no? Porque les digo que es un pH cercano, no es exacto porque no es una medición exacta en laboratorio, pero es más o menos a ojo de cada quien, ajá, porque como el ojo, cada quien percibimos también el color distinto, también puede variar ahí porque los colores sí se perciben distinto en las personas distintas, ¿no? Y pueden decirme si es ácido o base. Ajá, ahorita vamos a decir que es un ácido o una base. Ajá. Eso es una sugerencia, tampoco es parte de, pero sí, la estoy grabando. Ajá, la voy a grabar y la voy a subir a YouTube y ya les comparto la liga. Ajá. Este, eh, Eso podrían hacer en los resultados, ¿no? Eso nada más es una sugerencia. Después de sus resultados, van a enlistar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde hay reacciones entre ácidos y bases. Uh-huh. Por ejemplo, la acidez estomacal, ¿no? Hay varios productos alimenticios que tienen características ácidas, entonces pueden utilizar alguno de esos ejemplos y van a buscar la ecuación de disociación del vinagre y de la leche de magnesia. Ahorita yo les voy a mostrar otro ejemplo de ese tipo de ecuaciones, no esta porque esa la tienen que investigar ustedes, pero yo les voy a mostrar una que se parece para que se den idea de lo que es, ¿no? Entonces, que se muestra cómo se separa el ácido cuando reacciona con el hidróxido de magnesio. Ajá. Al final van a hacer una conclusión. La conclusión de 8 a 10 renglones, pues es importante abarcar la longitud que se pide de la conclusión. Y ahí van a mencionar la importancia de identificar el pH en esas sustancias de la casa, ¿no? O sea, ¿qué utilidad tiene que conozcamos el pH en las sustancias de la vida cotidiana? ¿De acuerdo? Sustitutos: col, jamaica, bugambilia, pétalos de rosa roja. También se puede usar betabel, nada más que probablemente el color sea muy intenso al final y no se perciba tanto el cambio de color. Entonces sí les sugiero que mejor utilicen alguno de estos. Entonces, por si no llegan a conseguir la cola, entonces cebolla morada, jamaica, bugambilia y pétalos de rosa. ¿De acuerdo? De rosa roja. Ajá. O esos pueden ser algunos sustitutos. Y sustituto para la leche de magnesia, pues puede ser, les comentaba, Pepto-Bismol o Melox. Y en total van a tener entonces 8 muestras. Entonces en su reporte tienen que aparecer 8, porque se les olvidó, les digo, poner el cloro. Entonces hay que considerarlo porque también está dentro de los materiales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. ¿No? Bueno, gracias.
Dentro de los temas que tienen que conocer, pues son los ácidos y bases. Entonces, porque en su reporte tienen que explicar ácidos y bases. Ajá, entonces, los ácidos y las bases, pues son sustancias que generalmente no, todas las sustancias tienen propiedades de acidez y basicidad. Generalmente no las percibimos porque son sustancias con acidez y basicidad débiles. Ajá, o sea, no son ácidos o bases fuertes que puedan corroer. Ustedes saben que hay ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, que son bastante fuertes y que son peligrosos, ¿no? Porque pueden corroer tejidos vivos. Todas las sustancias tienen acidez y basicidad. En realidad es que son tan ácidos y bases tan débiles que en realidad pues no se percibe. Ajá. Entonces, por ejemplo, los ácidos, en la casa pues tenemos muchos ácidos, no tienen sabor ácido, precisamente, valga la pena el pleonasmo. El saborcito como el que tiene el limón, pues es un ácido. Ajá. Entonces tienen sabor ácido, se caracterizan porque corroen el metal, cambian los indicadores a color rojo. El papel tornasol es un indicador como en el caso de la col. Ajá. Y cuando reaccionan con las bases se vuelven menos ácidos. Eso ahorita lo vamos a ver. En el caso de las bases, las bases las vamos a identificar muy fácil en la casa porque las bases se utilizan son productos de limpieza y tienen características jabonosas y resbaladizas. Entonces, todo lo que usamos en la limpieza de casa, tanto limpieza para la casa como la limpieza personal, es son bases. Ajá. Entonces, eso se identifican fácil porque son jabonosos. Ajá. También las bases cuando reaccionan con los ácidos se vuelven menos básicos. Ambos, tanto ácidos como bases, cuando son fuertes, cuando tienen un pH muy fuerte, son corrosivos. Entonces se debe de tener cuidado de su utilización. Por ejemplo, el ácido muriático que se usa para como limpieza, es muy fuerte y puede ser corrosivo al tejido. O la sosa, que antes se utilizaba para limpiar la cocina, también es muy fuerte y puede ser corrosiva. Esos son ejemplos de ácidos y bases muy fuertes. En el caso de los demás, también son ácidos y bases, pero como son débiles, no percibimos su fuerza. Ajá. Ahora, hay varias teorías, las principales son la de Arrhenius y la de Brosten y Lowry, que son las que les están pidiendo en el reporte. Esas explican cómo se comportan los ácidos y las bases. Entonces, son sustancias tan importantes que tienen mucha este, importancia a nivel industrial, a nivel doméstico y todo esto, pues que hay varias teorías que explican su funcionamiento. Entonces, para Arrhenius es una persona, para Arrhenius dice que un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de hidrógenos en una solución acuosa. Aquí, por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico. Cuando se pone en solución acuosa, es decir, cuando se disuelve en agua, se libera el hidrógeno que está en verde y vean cómo el hidrógeno se queda solito y se separa del cloro. A eso se refiere la definición. Ajá. Quiere decir que tenemos hidrógenos libres en la solución acuosa. En el caso de las bases, dice que las bases es cualquier sustancia que aumenta la concentración OH, los OH son hidróxidos, en una solución acuosa. Es decir, cuando la base se pone en disolución en una solución acuosa, en agua, se libera el OH, que es el hidróxido, del resto de la molécula y entonces aumentan la concentración de los hidróxidos en agua. Ajá. Esto pues tiene implicaciones químicas. Cuando se separa la molécula, pues entonces esto me puede formar nuevas especies químicas al reaccionar en un modelo acuoso. Pero esa es la definición. Cuando son ácidos libera hidrógeno y cuando son bases liberan OH. Los OH son hidróxidos. En el caso de Brosten y Lowry, para Brosten y Lowry, un ácido es una sustancia que va a donar un protón. Los protones son los hidrógenos. Ajá, se les llama protones porque tienen carga positiva como los protones, aunque en realidad son átomos de hidrógeno. Ajá. Entonces, para Brosten y Lowry, un ácido es una especie que dona un protón y una base es una especie que capta ese protón. Es decir, el ácido lo suelta y la base lo toma. Ajá, entonces, para Brosten y Lowry, esa es la concepción. Ambas concepciones son correctas y tienen implicaciones químicas, pero bueno, no vamos a profundizar más allá de la concepción porque es simplemente la definición que tienen ellos con respecto a las bases a los ácidos y las bases. Entonces, aquí en la reacción de abajo
se observa el ácido es el primer componente que está aquí, es ácido nítrico, reacciona con el agua y me forma hidronio más un nitrato. Quiere decir que el ácido nítrico, que está formado por este hidrógeno, vean cómo el hidrógeno está en azul, el hidrógeno se suelta y se le pega al agua. Ajá. Aquí el agua se está comportando como base y el ácido nítrico, pues obviamente se está comportando como ácido. Ujú. Entonces, el ácido dona el protón y la que lo toma es el agua que se está comportando como base y me da como resultado un hidronio. Este hidronio proviene del agua con un hidrógeno más y este hidronio es una molécula inestable, temporal, que solamente se forma de momento y después se vuelve a desintegrar, ¿no? Pero lo que nos está mostrando la reacción es que uno dona el protón y el otro agarra ese protón que ya había sido donado anteriormente. Ajá. Si se analizan ya a profundidad ambas teorías son complementarias. Ajá. Porque lo mismo que decía Arrhenius es lo mismo que decía Brosten y Lowry, solamente dicho de distinta forma, que finalmente los ácidos son ricos en hidrógenos y las bases son ricas en OH. Ajá. Es lo mismo, nada más desde diferente perspectiva y ambas son complementarias, ¿de acuerdo? Aquí lo importante de los ácidos y las bases es la escala que se utiliza para medir. Entonces, existe una escala que va del 0 al 14, que a partir de esos números se mide la acidez o la basicidad de las sustancias. Como va del 0 al 14, pues tiene un punto medio que es el 7. Ajá. El 7 es el punto medio. El 7 significa que es neutro. Neutro significa que no tiene ni pH ácido ni pH básico. Es decir, por ejemplo, han visto los jabones neutros, ¿no? Por ejemplo, los jabones, los champús, varios productos para cosméticos son neutros. Entonces, neutralidad significa que no es ni ácido ni base, por lo tanto no nos va a dañar la piel. También varios fluidos corporales son neutros, por ejemplo, la saliva, la sangre, ajá, porque generalmente lo que es biológico es neutro, ajá. Y a partir del 7 para abajo, si observamos aquí del 7 para abajo, es decir, del 7, 6, 5, 4 hasta el 0, estamos considerando sustancias ácidas. Y si contamos del 7 para arriba, estamos considerando sustancias básicas. Entonces, de acuerdo a la coloración que ustedes tengan, ustedes van a poder ver, por ejemplo, si les sale amarillo, entonces está del lado de los ácidos. Si les sale azul, entonces está del lado de los básicos. Si le sale verde, entonces está más cercano a la neutralidad. Entonces, para eso son los colores que ustedes van a observar en las sustancias. Y para eso sirve la escala. Ajá. Entonces, la escala me va a decir que si va del 0 al 7 es ácido, y si va más bien del 0 al 6 es ácido, del 8 al 14 es básico, y del 7 estamos hablando de una sustancia neutra. Ajá. Para eso son las coloraciones. Ahora, bueno, sus propiedades es que ya mencionamos algunas. Los ácidos son agrios, las bases amargas, los ácidos, tanto ácidos como bases, son corrosivos, por eso no se deben de tocar si es que son ácidos y bases fuertes. Disuelven sustancias, los ácidos disuelven, por ejemplo, metales, las bases disuelven grasas, por eso las bases las usamos para lavar, para limpiar, porque les digo que son productos de limpieza. Los ácidos cambian de color hacia el rojo y las bases hacia el azul. Eso lo vemos aquí en la escala, se ve cómo se parecen más al rojo los ácidos y los básicos más al azul. Y ambos reaccionan juntos. Ajá, los ácidos y las bases pueden reaccionar. Cuando reaccionan, se forma una reacción que se llama reacción de neutralización. Es decir, los ácidos y las bases pierden sus propiedades porque dejan de ser ácidos y bases, pierden su acidez y basicidad y se combinan para formar una sal y agua. En este caso, por ejemplo, tenemos hidróxido de sodio, es una base muy, muy fuerte, es la sosa que les decía yo, y ácido clorhídrico, que también es un ácido muy, muy fuerte. Tenemos ácido y base cuando se encuentran, reaccionan y nos forman algo inofensivo como la sal. Ajá, nos forman el cloro de sodio, esa es la sal común que usamos todos en la cocina, más agua. Quiere decir que los dos pierden su fuerza, los dos reaccionan, al reaccionar pierden sus capacidades de acidez y basicidad y forman la sal, que ya no tiene propiedades ni ácidas ni básicas, sino que es neutra. Esta reacción es muy agresiva, no se puede hacer así
en casa, ¿no? A ver qué sale, porque es muy, violenta, puede proyectar el producto hacia afuera y puede, lastimar a alguien. Entonces, tenemos un ejemplo muy sencillo en casa. Por ejemplo, si ponen a reaccionar limón con bicarbonato de sodio, van a observar el mismo efecto, se va a formar una sal, nada más que no se va a formar cloro de sodio, se forma acetato de, si es bicarbonato de sodio, se forma acetato de sodio, es una sal también, y esa reacción sí la pueden observar en casa. Por ejemplo, esa es una reacción de neutralización también. A eso se refiere, y lo que a ustedes les está pidiendo en el reporte es buscar cómo reacciona el ácido acético con la leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio. Entonces es la misma, es una reacción parecida, nada más que el principio es el mismo, nada más que varían los reactivos, ¿no? En ese caso sería la leche de magnesia con el ácido acético, que es el vinagre, ¿de acuerdo? Ese sería el ejemplo de reacción que tendrían que buscar ustedes para el reporte. Bien, hasta ahí terminamos la actividad 1. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Mm, Yo creo que no. Hasta ahí vamos bien. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, entonces continúo con la actividad 2. Entonces, esta es más sencilla, siento que es más sencilla porque pues nada más van a hacer una infografía. Aquí van a hacer una infografía, aquí a lo mejor nada más en lo que se tienen que fijar, tiene que ser que la infografía sea visible, ajá, porque ahí el problema siempre es que no comparten la liga bien, entonces no puedo ver la liga y no puedo calificar. Entonces nada más fíjense que la liga sea pública para que yo la pueda ver y ya. Van a investigar sobre aditivos para gasolina, para qué sirven, cómo funcionan, y van a hacer una infografía. Seguramente ya han hecho varias en otros módulos. Pueden usar Easy, Infogram, Pictochart. Son solamente sugerencias. Si ustedes conocen otra herramienta, pues con todo gusto pueden utilizar lo que quieran, lo que sea más fácil para ustedes, lo utilizan. Ajá. Después van a, bueno, pues seleccionan una plantilla, pues ya saben que ustedes eligen, te dejan, esas aplicaciones te dejan elegir cómo quieres hacer tu infografía. Y respecto con la información, pues van a empezar a armar su infografía. Entonces, ¿qué debe de tener la infografía? Pues debe de tener título, debe de definir qué es un aditivo automotriz, debe de explicar cómo intervienen los aditivos, sí, también en PowerPoint. Sí, sí, se les dificulta el uso de algunas de sus herramientas en PowerPoint, siempre y cuando cumpla con las características de una infografía, imágenes, texto, color, que esté todo coordinado, que se vea bonito, está bien. Ujú. Eh, le ponen, van a explicar el proceso de cómo se cataliza la gasolina para proteger el medio ambiente. Sí, perdón. No, ¿No? Yo escuché que no, no, hablaron. no, no. Ok, gracias. Buenas noches. Van a explicar el proceso de cómo la gasolina se quema dentro del motor para producir el movimiento, cómo funciona el aditivo para el medio ambiente y una reflexión. Ajá, un eslogan. Un eslogan es una frase que corta, pues que es que impacta a quien la escucha y es fácil de recordar, ¿no? Por ejemplo, de Sabritas, ¿no? Todo el mundo no sabemos que si escuchamos a que no puedes comer solo una, sabemos que es un eslogan de Sabritas. Ajá. Entonces, ese es un eslogan. Entonces van a hacer un eslogan referente a la importancia de utilizar productos químicos como los aditivos para disminuir el impacto ambiental. Ujú. Todo eso tiene que contener la infografía. No le pongan tan poquita información porque le ponen, las que he revisado, las que ya han mandado, les ponen muy, muy poquita información. Una infografía sí debe de tener poca información porque sí es un elemento visual que sí debe de ser fácil de leer, pero tampoco exageremos, ajá, no tan poquito, ajá, sí la información necesaria para que me expliquen estos puntos, ajá. Después, ya que tengan su infografía, redactan sobre lo que leyeron una conclusión de unas 8 o 10 renglones en donde menciona la importancia de los catalizadores.
Van a integrarlo ya todo en un documento, le ponen su portada, la liga de la infografía, verifiquen que la infografía se pueda ver, es lo que les digo, que el problema la mayoría de las veces es esa, no la puedo ver. Y les voy a pedir que le pongan sus datos a la infografía. Por ejemplo, si la infografía la hacen en Infogram, en Pictochart, en lo que sea, pónganle un encabezadito donde le pongan sus datos. Ajá, eso me asegura a mí que ustedes hicieron el producto. Entonces, deben de ponerle datos a la portada, pero también datos a la infografía como tal, a la infografía que hicieron en la aplicación. Ajá. Le pone, y la conclusión va a estar aparte. Acuérdense que las conclusiones van aparte. La conclusión ya la escriben en el Word, entonces en el Word incluiría la portada, la liga con la infografía y la conclusión. Y ya, eso sería el producto que van a entregar. Ahora, ¿qué es lo que tienen que conocer? Pues que son los aditivos. Pues los aditivos son compuestos que van a permitir que el motor del auto funcione con mejor eficiencia. Entonces, al permitir un funcionamiento más eficiente, esto hace que se disminuyan los residuos. Y al disminuir los residuos, pues también se disminuyen los contaminantes. Entonces, estamos disminuyendo un poco el impacto ambiental con respecto al uso de la gasolina. Aunque hay varios tipos, hay algunos que se adicionan directamente a la gasolina, habrá algunos que se adicionan al diésel, dependiendo del tipo de motor del auto. Algunos son aditivos específicamente para algunas partes del motor. Finalmente, todo su funcionalidad pues es aumentar la eficiencia. Ajá. Los aditivos para gasolina en específico, que son los que les piden en la infografía, pues son desarrollados para que se introduzcan al mismo tiempo del llenado de gasolina, entonces se introducen al tanque de gasolina. Esto hace que aumente el octanaje del combustible, es decir, de la gasolina. La gasolina aumenta su rendimiento energético. Y esto hace que... bueno, si vas a usar una diapositiva, sería una diapositiva más o menos grandecita para que... O sea, tú ve la forma de que te quepa la información. En Word, en PowerPoint se puede hacer más grande la diapositiva. Entonces tú ya nada más adaptas el tamaño. Lo importante es que estés mostrando todos los datos que te está pidiendo. Mientras tenga todos los datos, no importa la longitud. Ajá. Este, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, el aditivo para gasolina, promueve una combustión más eficiente, por lo que decíamos, porque aumenta el octanaje. Sí, Georgina. Ahí en lo que mencionaba de la infografía, ¿puede ser también en Canva? Sí, 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 cualquier herramienta que ustedes sepan utilizar, esa. Oh, y la conclusión, entonces sí está bien que la hagamos en el Word. Sí, No ahí necesita ir en la infografía. no, ajá, si no en la infografía afuera, en el Word. Ah, Cuando entregues el Word, ahí lo pegas. Ajá. ok, perfecto. Sí, gracias. Bueno, de nada. Sí, en Canva, también me preguntó Maribel que si en Canva, sí, en Canva, la herramienta que ustedes sepan usar, esa la utilizan. Este, bueno, entonces esa es la función del aditivo. Y les pide también que mencionen un poquito acerca de la combustión de la gasolina. Ajá, bueno, la gasolina pues es un combustible, es una mezcla de hidrocarburos, de compuestos de carbono, que al estar en contacto con el oxígeno y al estar en contacto con un chispazo se prende y produce una combustión. Y entonces en realidad es una reacción de combustión. Ajá. Eso sucede dentro del motor. Como productos de desecho, pues se genera dióxido de carbono, agua, calor y por supuesto el movimiento, ¿no? El movimiento que genera el movimiento del motor. El problema de las gasolinas es que va a generar varios desechos, entre ellos, por ejemplo, dióxido de carbono, que a lo mejor no es tóxico como tal si se encuentra en pocas cantidades. De hecho, lo estamos respirando todo el tiempo en el ambiente porque está aquí en el aire. No es tóxico como tal, pero es un gas de efecto invernadero. Entonces ese gas se acumula en la atmósfera y es lo que está generando ahorita los problemas de calentamiento global. Ajá. Entonces, es importante disminuir su emisión en los motores. Ajá. Y otros que sí son tóxicos, por ejemplo, algunos que son de la familia del nitrógeno, algunos óxidos de nitrógeno, o el monóxido de carbono, es este que está aquí arriba,
ese también es altamente tóxico, y algunos otros gases que tienen relación con el azufre, algunos óxidos de azufre. Todos ellos son gases tóxicos y algunos de ellos son gases de efecto invernadero que están produciendo pues todos los problemas ambientales que ya estamos viendo recientemente, ¿no? Ya más marcados. Entonces en su infografía pues van a mm, profundizar en esta parte, en la parte de la importancia del uso de aditivos para el cuidado del medio ambiente. ¿De acuerdo? Hasta ahí sería la segunda actividad. Y con eso cubriríamos la parte de las actividades. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, 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 te escucho. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda Claro. con referente a los aditivos que intervienen y modifican la rapidez de las reacciones. ¿Eso Dime. cómo lo puedo explicar? ¿O cómo intervienen los aditivos? ¿O eso cómo se explica? ¿Cómo lo puedo explicar? Lo que pasa es que los aditivos tienen una composición química que al estar en contacto con los hidrocarburos de la gasolina, lo que hacen es que modifican la composición química, o sea, se explica dentro de la parte química, ¿no? Obviamente no existen si buscas la reacción, no la vas a encontrar porque en realidad no te muestran la composición como tal del aditivo. Entonces, el aditivo lo que hace es que químicamente, al combinarse con los hidrocarburos de la gasolina, lo que facilitan es su utilización durante la combustión. Entonces, hay algo que se mezcla con la gasolina y entonces cuando la gasolina está en contacto con el oxígeno, entonces facilita la combustión y entonces la hace más rápida y más eficiente para generar más movimiento dentro del motor. Entonces, en realidad, nada más explícalo de manera textual. O sea, no busques explicarlo de manera química o con reacciones químicas porque no está documentado. Porque las fórmulas como tal de los aditivos no están publicadas porque pues son comerciales. Ajá. Explícalo nada más de manera textual, sin la parte química. Ok, En- gracias. entonces, en cuestión de las imágenes, podemos agarrar, digamos, alguna marca, nada más que hay que poner bien la referencia. Puedes ocupar alguna marca o le puedes tapar, si no queremos esa parte de los derechos, le puedes tapar, o simplemente buscar una botellita o algo que te simbolice para que no te metas en cosas estas de marcas. Ajá, mejor. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, de nada. Ujú. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, yo creo que vamos a hacer las sesiones por Meet. Yo siento que es más Sí, fácil. ¿Sí, verdad? sí, está mucho mejor. Sí, porque aparte hasta pueden hablar Sí, por el así otro las no dudas pueden. son más. En lo que escribimos ya nos ganaron los demás. No es cierto, ¿verdad, chicos? Sí, yo creo que sí es más fluido así. Entonces, yo creo que vamos a intentar la siguiente, sí, también eso les voy a preguntar. Si quieren, las puedo hacer el lunes. El lunes se me hace muy pronto porque luego ni siquiera han leído la semana y luego como que no, pero yo no tengo ningún problema. Yo las puedo hacer el lunes. Este, Igual yo no tengo problema con el día, lo que sería con el horario. Si se puede después de las 8, no tengo problema. No importa el ok, día. No sé los ok, demás bueno. chicos. O los martes los martes podría yo hasta 9:30, ya un poquito más tarde. Ah, O el yo estaré lunes, bien. ¿Ustedes, chicos? el martes. El Bueno, martes, el martes a ¿El las martes? 9. Sí. Está bien. bueno, de todas formas, para que opinen los demás, Mm, voy a poner una encuesta, pero entonces la haríamos entre lunes y martes. ok, sí. Si Sí, fuera está bien. lunes, ¿sí? Si Sí, Sí, fuera está bien. lunes sería, ok, muy bien. Si fuera lunes sería a las 8 y si fuera martes sería 9:30. ok, perfecto. ¿Sale? Sí, está Sí, bien. sí, sí. Bueno, pues me dio gusto conocerlos, una Ok. disculpa por lo de ayer, de que de plano no pude, pero bueno, ya no va a No, no pasar. se preocupe. Pues muchas gracias a usted por ahora sí brindarnos el apoyo y la paciencia.
No, está muy bien. Entonces, hay cualquier cosa, estamos en contacto por mensaje y ya el martes siguiente, lo más seguro el martes siguiente nos veríamos en sesión, ¿sale? Ok. Bueno, Ujú. que Pues tengan muchas excelente gracias. noche. Igualmente. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, bye. Bye, maestra. Hasta luego. Adiós, buenas noches.